Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Alberto Escobar, director de Planta 12. Quiero agradeceros por acompañarnos en esta tercera edición de Zooming en tiempos del coronavirus. Como sabéis, más allá de la actividad editorial, Planta 12 impulsa espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector. Por ello, una vez más, decidimos poner en marcha este webinar, que es totalmente gratuito, con el objetivo de aprovechar el tiempo para que podamos aprender y prepararnos para la salida. En estos momentos creemos que es clave que no paremos, que continuemos, miremos al futuro con optimismo e ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. El tema que hoy nos compete es telemedicina, claves para explotar el potencial. Hoy tenemos con nosotros a Guillem Serra, que él es consejero delegado y cofundador de Medicuo. Medicuo, para quien no lo sepa, es una aplicación móvil, es conocida como el WhatsApp de la medicina y lo que ofrece es un chat médico que está disponible las 24 horas del día para que tanto profesionales, el facultativo médico y el usuario, el paciente, puedan interactuar entre sí. Guillem Serra es médico y matemático. Está graduado en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona y es máster por la Universidad Politécnica de Cataluña. Guillem tiene alto conocimiento en sectores como e-health, mobile e internet. Así que, sin más, Guillem, encantado de saludarte. Muchísimas gracias tanto a ti, Guillem, como a todos los que estáis viéndonos ahora mismo en directo. Y nada, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Planta 12 por invitarme aquí. También es un tema que me interesa mucho y creo que en la situación actual, donde cada vez nos encontramos en un entorno inesperado y con muchos médicos y profesionales y hospitales entre la situación de emergencia por un lado y la situación de incapacidad de poder ver a sus pacientes por el otro lado, creo que el tema de la telemedicina está al rojo vivo. Vale, para ir, yo creo que ha explicado muy bien Medicuo. Voy a entrar más en detalle de temas de telemedicina. Para ello, me gustaría orientar el webinar. Voy a ir trabajando distintos temas, desde para mí qué es la telemedicina, a entrar un poco más en detalle el sector para entender quién es realmente el usuario, quién es el cliente y quién tiene que poner la tecnología. ¿Qué nos aporta la telemedicina a nivel de datos, a nivel de números? ¿Por qué la telemedicina es el futuro de la salud y por qué nos está ayudando tanto? El entorno competitivo, qué alternativas existen en el mercado. Consideraciones legales, que voy a trabajar desde códigos deontológicos a nivel médico, prescripción médica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo está el estado, cómo está actualmente en España. RGPD, LOPD antiguamente y seguridad informática y temas de mi experiencia personal en Medicuo, tanto como lanzamiento, usuarios, engagement, qué es lo que creo que han sido las claves del éxito y cuáles son las claves de éxito para mí de hacer una solución de telemedicina que sea aceptada y que tanto para el médico y que realmente aporte valor. Y finalmente, en el entorno del coronavirus, por qué es una oportunidad actual, por qué para mí es un cambio de paradigma y creo que aquí luego abriremos ruegos y preguntas para cualquier persona que tenga dudas. Vale, voy a entrar en temas de qué es la telemedicina para mí. Para mí, la telemedicina es una parte de lo que se vende en la televisión y lo que es la realidad. Lo que se vende en televisión es que la telemedicina es videoconferencia. Y la realidad no puede ser más distante de ello. Actualmente, la compañía más importante de telemedicina que existe en el mundo no es Teladoc, no es Babylon Health, no es Doctor On Demand, es WhatsApp. En la actualidad, en España, como en el resto del mundo, más del 50% de médicos está utilizando WhatsApp para hablar con pacientes y en algunos países puede ser desde el 95%, como en Brasil. Mientras que solo el 4% de los profesionales de salud han utilizado alguna vez videoconferencia. ¿Qué significa esto? Que si nos centramos en telemedicina, en mi opinión, engloba toda comunicación remota entre el médico y el paciente para la asistencia y cuidado de este, no solo para videoconferencia, sino justo casi lo contrario. Si vemos además a nivel numérico, la telemedicina hoy por hoy, a nivel de orden de prioridad y de volumen de consultas, está primero la telefónica, luego viene el WhatsApp, la mensajería instantánea, luego viene el email y finalmente viene la videoconferencia. Es por ello
que quiero destacar que es muy ingenuo pensar que la videoconferencia es la solución ideal de la telemedicina, ¿vale? Es una solución más, es en algún momento la videoconferencia puede ayudar en algunos casos de forma muy clara, pero en otros realmente solo está, no está aportando el valor que se requiere. Creo que la videoconferencia es fácil porque le da un valor monetario a la acción que se ha hecho de comunicación, pero no por ello significa que sea la idónea. Os voy a hacer un caso concreto. Aquí, por ejemplo, con datos numéricos, voy a comparar uno de los grandes del sector, Teladoc, la empresa de telemedicina líder en el sector, que actualmente sigue haciendo más llamadas telefónicas que videollamadas. Y en 2019, o sea, el año pasado, estos son datos públicos que podéis encontrar en su propia página web, con 41 millones de miembros, realizó 1,4 millones de consultas médicas entre llamadas y vídeo. Significa un 3,4% de siniestralidad sobre sus 41 millones de miembros que está con Teladoc. Actualmente Medicuo en 2019, datos sacados también y que están también en público, a través del chat realizó más de 500.000, con 500.000 usuarios, realizó más de 1 millón de consultas médicas, más del 200% de siniestralidad en un año. ¿Qué significa esto? Que la mensajería instantánea en telemedicina, en temas de salud, está para quedarse y creo que será uno de los canales más importantes para el éxito de la comunicación digital de salud. Otro punto que me gustaría trabajar es en que, y que he visto que es un punto clave más que en el éxito, en el fracaso de la telemedicina, es entender muy bien quién es el usuario, quién es el cliente y quién es el que pone la tecnología, ¿vale? ¿Cuál es el cliente natural? El cliente natural no es el usuario final y no es, curiosamente, el médico. El cliente más natural actualmente, el que pone el dinero, debe ser la aseguradora o el hospital en segunda instancia. Actualmente tenemos que entender que en España el 75% de la población tiene solo seguro público, el 25% tiene un seguro privado y solo un 5% de la población accede a medicina privada sin ningún tipo de seguro médico contratado. ¿Qué significa esto? Que si las aseguradoras o los hospitales o grupos hospitalarios no remuneran al médico por estas consultas digitales, el médico lo está haciendo de forma gratuita. O si en caso de que el médico lo esté pagando, esta solución la está pagando a costa de su tiempo, a costa de oportunidad de tener otra visita. Y en caso de paciente lo mismo. El único, nosotros en Medicuo, por ejemplo, que tenemos a solución al cliente final tipo Spotify con una suscripción mensual, atacamos al público que es capaz o tiene ganas de pagar a nivel privado a una consulta médica digital. Pero la realidad del sector es entender muy bien que, al menos en España, el sector de salud se mueve entre el seguro médico privado y la sanidad pública. Y el usuario también es muy importante entender quién es el usuario final que va a decidir que esto funcione o que esto no funciona. Para mí, esto es uno también de los grandes fracasos que he visto en temas de telemedicina, es que no se cuenta con el usuario final desde el primer momento. Y el usuario final es el médico o es el profesional de salud. No estoy hablando solo de médicos, sino también enfermeras, psicólogos, nutricionistas y otros sectores, otros profesionales de la salud. Sí, no se involucra al médico desde el primer momento, si no el médico no ve que esto es una solución para él que le encante utilizar y que vaya a utilizar en comparación con WhatsApp, en la telemedicina no va a funcionar. ¿Vale? ¿Por qué es más importante el médico que el paciente? En este caso, porque el médico es el que prescribe. Muchas veces nosotros lo hemos visto, es que si el médico te prescribe una solución, como usuario vas a hacer lo que el médico te diga. Si el médico te dice, utiliza Medicuo, o el médico te dice, utiliza WhatsApp, o el médico te dice, te voy a llamar para ello, tú como paciente vas a aceptar la solución que te dé el médico. Pero es muy importante entender quién es el usuario final. Otro punto también para mí esencial es quién pone el producto, que es otro de los grandes puntos de fracaso de la telemedicina.
El usuario final, que ya hemos dicho que es el médico, en segunda instancia el paciente, os va a comparar como solución de telemedicina y va a comparar con lo que conoce cada día. ¿Y qué es lo que conoce cada día? Nos va a comparar con soluciones más o menos correctas. Os va a comparar con WhatsApp. Se os va a comparar con... A nosotros nos comparan con WhatsApp, nos comparan con Zoom, nos comparan con Telegram, nos comparan con Instagram. Significa que tu usuario, tu paciente y tu médico son usuarios mobile. Y la competencia en usuarios mobile es muy dura a nivel tecnológico. Y uno de los puntos clave en esto para entender es que, y lo he visto muchas veces, las capacidades tecnológicas de desarrollo de estos productos que no solo tienen que más o menos funcionar, que tienen que funcionar de una forma que sean comparables a un WhatsApp o un Zoom, ¿vale? No pueden ser desarrolladas de forma entera y mantenidas de forma entera por los hospitales o por las clínicas, grupos hospitalarios y hasta las aseguradoras. Primero, por capacidades y conocimiento tecnológico. Por otro punto, por un tema más estratégico, al final, y que a veces queremos obviar tanto en un caso como en el otro, que es que un médico trabaja con varias aseguradoras y un paciente trabaja con varios médicos de varios hospitales. Es muy complicado que un médico se sienta cómodo trabajando con 9 apps distintas de 9 aseguradoras distintas, además con 2 hospitales con 2 apps distintas. Significa que para que esto tenga éxito y que funcione, tiene que ser soluciones que sean más transversales. Y aparte de, evidentemente, tener siempre cada vez la conciencia de si queremos que el sector cambie a una medicina más digital, el médico, el profesional, tiene que ser remunerado por ello. ¿Y por qué tenemos que ir a la solución digital? ¿Por qué tanto se habla de telemedicina? Evidentemente, en el caso del coronavirus es porque tenemos al paciente encerrado en casa y no tenemos alternativas. Evidentemente, en este caso, nosotros lo hemos visto en Medicu, ha sido un caso de absoluta necesidad, de explosión de la telemedicina como única solución de poder pasar visita a mis pacientes, pero aparte de ello, saliendo de la situación de urgencia y de crisis del coronavirus, hay una eficiencia en costes de comodidad para el paciente, de temas de resolución inmediata digital y libertad para el médico que la telemedicina ofrece, que no ofrece una visita física. Creo que, por un lado, hay una reducción del coste sanitario importante que ahora vamos a comentar, pero, por otro lado, también incrementamos el valor que el paciente percibe de la sanidad. Primero, con una atención más personalizada, más continuada, sin burocracia, simple, directa y más íntima. Al final, ¿por qué el médico utiliza el WhatsApp? Y esto es una pregunta muy importante, porque utiliza el WhatsApp sabiendo que es ilegal, sabiendo que no va a ganar ni un duro por ello y sabiendo que va en contra de, nuevamente, las instituciones públicas o privadas que trabaja. Y es porque le parece una herramienta súper conveniente, súper fácil, la entiende muy bien, cómoda de utilizar, no va con agendas y, sobre todo, no tiene burocracias. Y el médico vuelve a tener el control de yo me comunico con mi paciente cuando quiero. A nivel de datos, para ver casos de éxito, os recomendaría mucho ver, si me lo queréis pedir en alguna consulta, os lo puedo pasar por enlace, el caso de éxito de Kaiser Permanente. Kaiser Permanente es una de las instituciones hospitalarias más importantes y prestigiosas de Estados Unidos. Implementó como telemedicina ya hace años vídeo, teléfono y luego chat y descubrió, por sorpresa propia suya y del resto del sector, que 2/3 partes de sus pacientes utilizaban chat. Empezaban por chat y luego venía el teléfono y luego venía la videoconferencia y que la gran mayoría de los usuarios preferían el chat a la videoconferencia y a la llamada. Era mucho más cómoda por hacer una primera consulta y para hacer seguimiento. No solo esto vio Kaiser Permanente, sino que vio otro punto muy importante que nosotros también lo hemos visto. En consultas médicas, al final, hacer una videoconferencia y hacer una visita física cambia muy poco a nivel de costes médicos y no se puede optimizar de ninguna forma. Tardas el mismo tiempo para hacer una visita física como médico a hacer una videoconferencia. Sin embargo, por chat se puede atender entre 25 y 35 consultas médicas a la hora. Eso significa que Kaiser Permanente calculó que el coste a través de chat de una consulta médica completa era el 2% del coste de una visita a urgencias y el 10%, una décima parte, del coste de una videoconferencia. Esto es un impacto muy, muy grande a nivel de costes, de eficiencia en costes a nivel médico. Porque ¿cuál es
Si vas a un hospital y dices, miramos los costes hospitalarios, evidentemente está el alojamiento, todo el tema del material, pero uno de los costes más importantes es el coste del personal. Imaginaros que le pudiéramos decir a un hospital que puede multiplicar por 10 la eficiencia de los costes de las consultas médicas que pasan, consultas externas, en visitas de seguimiento y de primeras consultas. Otro dato importante que viene de Teladoc Health, reportó Teladoc que el 1% de las consultas que realizó las tuvo que enviar a visita a urgencias, mientras que un 6% las envió a atención primaria especializada. Significa que el 92%, entre el 92 y el 94% de las consultas médicas que realizó Teladoc se resolvieron enteramente de forma online. Y esto no es algo excepcional de Teladoc. Si nosotros mismos en Medicuo, entre un 85 y un 90% de las consultas médicas se resuelven 100% online, y los datos de varios estudios del sector demuestran que entre un 70 y 80% de las consultas médicas podrían ser resueltas perfectamente de forma remota. Vale, entorno competitivo. Aquí ahora ha entrado, primero, ¿qué creo que es la telemedicina? El segundo, para mí, es por qué creo que la telemedicina me aporta valor. Primero, a nivel de costes, de eficiencia y otros por temas de libertad y comodidad. Y ahora voy a entrar un poco al entorno competitivo, que significa qué tenemos encima de la mesa actualmente. Y aquí es muy importante diferenciar entre lo que hay de verdad con lo que hay en el imaginario del público. ¿Qué significa lo que hay de verdad? ¿Cuáles son las empresas que realmente están implantadas de forma importante en telemedicina? Que estén dando valor y estén haciendo consultas de forma importante en Europa, en España o en el resto del mundo. Porque es muy importante, como nosotros miramos a un WhatsApp o miramos a Zoom o miramos otras tecnologías, que las herramientas que se utilicen son herramientas que ya estén implantadas en el sector y que tengan una garantía de escalabilidad, de usabilidad y de éxito. Significa que estén funcionando. En Europa, como solución básicamente de videoconferencia, porque realmente yo creo que por temas, el WhatsApp de la medicina que comentaba Alberto, es muy característico de Medicuo. En Europa, la videoconferencia, muy centrada en videoconferencia, nos encontramos a CRI, que son suecos, Push Doctors y Babylon Health, que están en UK, y otras del sector que están más acostumbradas a lo que sería las típicas listas de médicos o comparadores de médicos o para generar visitas a médicos, que estamos hablando, pero no son pure players del sector de telemedicina, como nos encontramos que Teladoc, que sería Doctolib en España, y Doctolib en Francia, que ahora están implementando cada vez más soluciones de telemedicina. Muchas de ellas muy centradas en web y muchas de ellas muy centradas todavía en videoconferencia, creo yo. Pero está claro que el entorno se está moviendo para allí. Muchos de los que actualmente antes solo creían en temas de visitas, ahora se están moviendo en temas de telemedicina. En el sector asegurador la tendencia es un poco diferente. Y la tendencia actual del mercado, del sector actual del mercado en España, ha sido la implantación de servicios y plataformas tecnológicas de terceros utilizando marca blanca. ¿Qué significa? Que terceros, plataformas donde el servicio y la tecnología ofrecen directamente terceros, empresas del sector que luego modifican y adaptan a la marca de la compañía el servicio. Dentro de los players más destacados nos encontramos aquí para chat y videoconferencia Meeting Doctors y para llamadas a Advanced Medical, que ya es una gran conocida del sector, fue comprada por Teladoc por 300 millones de dólares, creo. Luego, sin embargo, estas soluciones que ofrecen un servicio de tecnología están dejando de lado, para mí, uno de los puntos más importantes en temas de aseguradoras, que es el propio cuadro médico de la aseguradora. La tendencia y lo que debería ser lógico es que el cuadro médico, tu propio médico que te ha visitado, esté también disponible para realizar consultas digitales y que sea remunerado por ello. Esto es el gran salto que queda pendiente. Por ahora, el mundo asegurador en España, que no está pasando, por ejemplo, si tú te vas a Suecia, a UK o a Francia, te estás encontrando que allí sí puedes, que el médico, tu propio médico que te has visitado físicamente, luego puedes visitarlo online y es remunerado por ello. En España, por ahora, esto no está pasando.
Sí que en algunos casos muy particulares, una aseguradora en particular lo está haciendo y lo están intentando implementar un poco, pero es un paso que nos queda pendiente, que creo que es un paso vital, que es que el propio médico que tú has visitado, tanto en público como en privado, te pueda pasarte visita online a través de chat o videoconferencia o llamada y que sea remunerado por ello, o al menos tenga un espacio dedicado a ello. Y esto es un punto esencial. Si no, la telemedicina esto no va a funcionar. Consideraciones legales, que siempre es un tema que quema mucho más, siempre es como estar por encima de todo y creo que muchas veces se le da demasiada importancia, aunque es esencial, evidentemente. Porque para mí lo más importante es que el paciente y sobre todo el médico se crean que esto funciona, si no seguirán usando WhatsApp. Primero, código deontológico a nivel médico. ¿Qué consideraciones legales se tienen que tener en cuenta aquí? A nivel en España, ¿de acuerdo? No hay ninguna ley que regule la telemedicina. ¿Qué se considera telemedicina? ¿Qué se considera un acto médico a nivel legal, a nivel de legislación española? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho distintas consultas. Lo que hemos visto es que a nivel legislativo lo que nosotros hacemos se consideraría a nivel de Hacienda un acto médico. Sin embargo, a tener presente que los códigos deontológicos de los colegios de médicos sí que regulan en parte lo que es la telemedicina, lo que es un acto médico. En este sentido, cualquier médico que preste asistencia en cualquiera de las regiones de España tiene que estar adherido a un colegio de médicos y cuando se adhiere a un colegio de médicos tiene que aceptar el código deontológico de cumplirlo. En este código deontológico se limita lo que es un acto médico y se dice que actualmente, esto creo que se está trabajando, pero que actualmente una visita por telemedicina donde no hay una exploración física, al final no existe la exploración física, no se puede considerar un acto médico. Y solo en caso de actos médicos se puede hacer prescripción médica. ¿Qué significa esto? Que un médico, luego esto es que se ejecute, un médico utilizando telemedicina sin haber visitado nunca presencialmente al paciente anteriormente, hace una prescripción médica online de un fármaco que requiere receta y el colegio podría actuar y lo podría expulsar del colegio. Esto en la realidad no pasa, no ha sucedido, pero sí que es cierto que hay una regulación, una limitación en lo que se puede considerar aceptable para una prescripción médica online en España. Esto cambia mucho si es el mismo médico que te ha visitado. Por otro lado, lo que vemos en la actualidad es que, y sobre todo en el momento actual de coronavirus, es que esto se está permitiendo. ¿Por qué? Porque la realidad del sector versus el código deontológico de hace no sé cuántos años es otra. Pero, sin embargo, es una cosa que se tiene que tener en cuenta y que muchas veces sale en la palestra es que a nivel legal, legislación, no hay nada que lo impida la telemedicina y se puede hacer perfectamente en España, pero si un médico está colegiado, el colegio podría actuar y lo podría quitar la colegiatura. Significa que el médico no podría ejercer por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. A nivel de datos, hay dos leyes muy importantes a cumplir. Primero, la ley que era la LOPD y ahora la RGPD para datos médicos, datos a nivel alto. Son leyes normalmente que te orientan mucho al protocolo a seguir para cualquier actividad que estás realizando, qué impacto tienes que identificar y cómo lo vas a resolver. Pero también tiene la ley de datos sanitarios, que hay una ley estatal y una ley luego para cada comunidad donde como plataforma médica o como hospital, tú tienes que guardar los datos de un paciente durante un cierto tiempo. Mínimamente creo que son entre 5 y 6 años, pero cada comunidad tiene y puede aumentar el número de años a partir de este mínimo de 5 años. Evidentemente, otro punto muy importante a tener en cuenta es la seguridad informática. Y esto no significa RGPD. Seguridad informática y RGPD van distinto. Una cosa es la protección que tiene el usuario de qué vas a hacer con sus datos, ¿vale? Y lo otro es cómo de protegida está tu plataforma versus ataques, hacking, que ya se ha visto ahora que en temas de coronavirus esto es un tema candente, hacking de hospitales y que les roben los datos o los hagan caer. Para esto,
A nivel más de certificación estaba la ISO 27001, pero yo recomiendo que también se hagan pentest, penetration test, empresas externas que intentan hackearte, intentan entrar en tu plataforma y descubren agujeros en tus apps, en tu plataforma de telemedicina. Nosotros en Medicuo hacemos cada 2 años y es una de las cosas más importantes. Actualmente estamos en una. Creo que es más importante de hacer porque realmente, aunque hagas muchos papeles y muchos protocolos, si tu plataforma pueden entrar de forma fácil, no tiene ningún tipo de seguridad. En mi experiencia personal, ¿vale? Creo que es muy importante entender que la telemedicina va a tener éxito si hacemos que la telemedicina sea inmediata, sea fácil y sea cómoda. Tiene que ser para el médico y tanto para el paciente, tiene que ser algo que sea extremadamente simple. Nosotros en Medicuo, cuando yo creé Medicuo en el inicio, mi primer enfoque era, quiero ser el WhatsApp de la medicina. Ahora actualmente hacemos también videoconferencia y también hacemos audio, pero la primera cosa era, quiero hacer una cosa, hacerla bien, y era el tema de la mensajería instantánea. Y la otra cosa más importante es, quiero que el médico mantenga su privacidad, que no tenga que compartir su número de teléfono, que pueda mantener el control de su horario, pero quiero que el paciente pueda consultar y chatearlo cuando quiera, aunque el médico esté desconectado. Quiero la facilidad que ofrece el WhatsApp, de que no requiera agendas siempre, de tener que calendarizarlo todo. Es por eso que el médico usa tanto WhatsApp y el profesional de salud usa tanto WhatsApp, porque se quita de la burocracia de la calendarización. Y esto creo que es una de las claves de por qué Medicuo actualmente ha hecho 1 millón y pico de consultas médicas, tiene más de 600.000 usuarios, una de las apps top en salud en España, top 3, top 4 de salud en España, y solo llevamos 2 años, ¿vale? Guillem, si te parece, pasamos al turno de preguntas para que tengamos también esa interacción con el público, con la gente que nos está siguiendo en directo. Vemos que hay unas cuantas preguntas. La primera de ellas la formula Enrique Suárez y te pregunta, Guillem, que cómo afecta Internet a la relación entre médicos y pacientes. ¿Qué posibilidad hay que estos datos no se filtren o sean vendidos a consultoras? ¿Cuál es tu opinión? Primero, cuando nosotros como Medicuo, otras plataformas, hay una legislación española y europea que prohíbe expresamente esto, ¿vale? O sea, si yo comparto estos datos a aseguradoras, estoy incumpliendo la ley. Y significa que soy liable y me podría perseguir tanto el usuario como hasta la misma aseguradora. Y la misma aseguradora sabe, y nosotros hemos trabajado con aseguradoras y trabajamos con farmacéuticas, ellas lo primero y más importante que tienen encima de la mesa siempre es cumplir la ley, porque si no, estamos hablando de datos muy, muy importantes. El otro punto es lo que sí que es importante es, muy bien, ¿y si me lo roban? Que me accedan a información y me lo roban. Evidentemente, cuando tú haces telemedicina y pones tus datos en un entorno como Internet con servidores que están guardados de forma remota y no están en tu casa o están en el hospital también evidentemente ya se ha visto que los pueden robar perfectamente, te expones a un riesgo que antes no tenías. Por eso, lo que comentaba antes, creo que es muy importante. Cualquier plataforma de telemedicina tiene que hacer test de seguridad, tiene que mirar mucho la seguridad para intentar garantizar el máximo posible la encriptación de todos los datos, la seguridad de todos los datos y que en caso de que alguien, primero, siempre, evidentemente hay un tema de comunicación, de protocolo de comunicación, en caso de que hacking o de entrada de los datos, siempre que te entren en tus datos o alguna vez que te pase, informar siempre al usuario afectado, al paciente afectado, a la institución afectada y el otro caso es, por favor, encriptarlo todo. Siempre, todo encriptado, todos los datos de forma encriptada. Otra pregunta que tenemos por aquí, María Iglesias dice, asumo que están respondiendo mejor las alianzas de estas plataformas con los seguros de salud privadas. ¿Cómo lo está viendo el sector de salud pública? Pregunta María. Y si tienen futuro las plataformas de salud digital dentro del ámbito del sector público. Es muy buena pregunta y es un tema recurrente. Al final, como sabemos, España es un caso particular que creo que yo explico en el resto de casos que he visto en Francia, en Suecia,
en UK y en otros países, el sector público está trabajando con sector tecnológico privado. Babylon Health está trabajando con el NHS, Push Doctors está trabajando con el NHS, CRI está trabajando en Francia y sobre todo en Suecia con el Servicio Público de Salud. Y hay esta colaboración entre público y privado a nivel digital. En España todavía esto no está pasando. Creo que la tendencia será que irá a pasar. Pero es cierto que en el hecho de que cada comunidad tiene su comunidad tiene su propia gobernanza a nivel sanitario, es muy complicado al final tener una solución que sea compatible para toda España. O sea, no es fácil. En España es algo que nosotros como Medicuo personalmente estamos trabajando y creemos mucho en ello, pero tiene que haber una apuesta también del sector público en ello. ¿Qué está pasando en el resto de Europa? Y hasta también lo hemos visto y ahora mismo en Latinoamérica y en otros países, sí que está pasando. Guillem, Paul Murphy te pregunta, él hace la reflexión, dice 25 pacientes por hora, 2-3 minutos por paciente. ¿Eso es el futuro de la sanidad? Es que aquí hay una división que es incorrecta, que se ha cogido la hora, se ha cogido los pacientes y se ha dividido. Si es por chat, nuestras consultas por chat son asincrónicas. Significa que un paciente, aunque atiendas 25 consultas, no significa que cada paciente solo has atendido 3 minutos. El paciente puede estar consultando 3 minutos, 5 minutos o 2 días seguidos. Depende yo estoy hablando a través de chat. Por WhatsApp puedes estar hablando perfectamente entre 2, 3, 4 o 5 personas a la vez de forma correcta y mantener conversaciones perfectamente con ellos durante horas seguidas sin ningún tipo de problema. Esa es la forma. La videoconferencia sí que es así, evidentemente. Si tú tienes 60 minutos y cada videoconferencia son 10 minutos, pues puedes atender a 6 pacientes. Pero por chat es la gran diferencia. Yo puedo estar atendiendo a la vez a 3, 4, 5 pacientes y eso es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, hay un punto también que es muy clave, es que evidentemente le damos herramientas al médico para que vaya más rápido. Frases personalizadas que tiene que clicar y enviarlas automáticamente, seguimientos automáticos, cosas que hacen que en mensajería instantánea son muy fáciles de hacer y en videoconferencia no, que es optimizar el tiempo del médico. Quiero decir, nosotros tenemos consultas entre médicos y pacientes que duran meses. O sea, este es el gran clave, que es una comunicación asincrónica. Guillem, vamos a hacer las 2 últimas preguntas por tiempo. La primera de ellas la hace Enrique Sánchez. Dice, ¿sería útil algún sistema diagnóstico? Él pone el ejemplo Toscopio U, estetoscopio que pueda estar conectado por internet con el médico por móvil y que le ayude en un primer diagnóstico. Útil sí. Que funcione es la otra palabra, o sea, la otra pregunta que yo me hago. La gran cuestión de los gadgets es que los tiene que tener el paciente en su casa. No los tiene que tener el médico. Si es digital, lo tiene que tener el paciente. Es que tiene que comprarlo el paciente, se le tiene que enviar al paciente. Creo que con el móvil, y lo estamos viendo con Apple a través de su reloj u otros, cada vez se están añadiendo más sensores que pueden ayudar mucho al diagnóstico de ciertas enfermedades y a la monitorización de ciertos parámetros. Por ejemplo, no voy más allá que hay un electrocardiograma de una derivación en el iWatch. Con un electrocardiograma, un cardiólogo puede decir el tipo de arritmia que es. Si es una extrasístola ventricular o es una pausa o es una extrasístola supraventricular o qué gravedad puede ser una arritmia ventricular. Le es posible poder realmente hacer un diagnóstico que directamente tengo palpitaciones no puede hacer. Pero yo creo que realmente sí que hay mucho potencial aquí, pero todo el potencial de sensorización tendría que estar siempre muy ligado de lo que está dentro del móvil. Porque lo que hemos visto es que aparatos que se llevan a los Fitbit y todas estas cosas, hay un ratio de abandono muy grande. Creo que lo leía el otro día, 70% de los usuarios a los 2 meses dejan de utilizar este tipo de seguimientos de actividad y cosas así. Hacemos la última pregunta, Guillem. Te pregunta Raúl sobre la retribución por la telemedicina, más allá de vídeo, que es como consulta, dice Raúl. ¿Hay disposición por parte de los médicos? ¿Alguna experiencia o referencia donde esté funcionando?
Bueno, nosotros mismos, Medicuo, nosotros pagamos a los médicos. Medicuo funciona, al final somos una plataforma que tenemos como dos líneas de negocio muy importantes. La primera es un servicio de asistencia inmediata 24/7, donde los médicos responden de forma inmediata a través de chat a los pacientes, los médicos que están conectados, y el otro es plataforma de telemedicina que ofrecemos Medicuo como plataforma de telemedicina como SaaS a instituciones hospitalarias, grupos de aseguradoras, clínicas, profesionales de la salud, médicos, psicólogos, así. En el primer caso, nosotros a los médicos, un médico que quiera trabajar con Medicuo se da de alta a través de Medicuo Pro, de la app de Medicuo Pro, como si fuera, salvando las distancias, Uber Driver, ¿sí? Uber que tiene la para Uber para conductores, se da de alta, nosotros la validamos y luego a través de allí nosotros le decimos, cuando estés online, cuando te conectes, vas a recibir consultas de nuestros pacientes. Y estas consultas te las voy a remunerar, te las voy a pagar. ¿Vale? Evidentemente cambia mucho el precio según la especialidad, según la hora y según la región, según el país. Nosotros no solo estamos en España, sino también en Latinoamérica. Pero mi percepción actual es que los médicos están muy dispuestos. ¿Por qué? Porque nos vienen cada día. Cada día tenemos nuevos médicos que quieren trabajar con nosotros allí. ¿Por qué? Porque primero es una remuneración extra, segundo es súper cómodo, porque pueden estar en casa perfectamente trabajando, haciendo chats, consultando por chat, sin tener que estar bien puestos ahora como a mí me veis con mi camisa, bien guapo delante de una videoconferencia. Y tienen, y además, a nivel mental no es tan agresivo como hacer una consulta física. El problema más importante de una consulta por chat es cómo medirla. Cómo medir qué es cuándo termina, cuándo empieza una consulta por chat. Aquí nosotros normalmente hemos llegado a una medida de consideramos una consulta médica todo lo que ha hablado un paciente con un médico durante un día. Y esto es lo que remuneramos. Pues, Guillem, no tenemos más tiempo. Nos gustaría, evidentemente, os lo traslado a todos, nos gustaría tener más tiempo para poder extendernos y ampliar la temática en sí, ¿no? Sobre la telemedicina y qué es lo que puede aportar y lo que está aportando en estos momentos. Nada, Guillem, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera edición. Creo que has dejado unas reflexiones muy importantes para el sector y cosas que seguramente iremos comentando en los próximos días, semanas y meses, ¿no? Quiero recordaros a todos vosotros que con el mismo link con el que os habéis inscrito a este webinar de hoy podréis ver la grabación. Estará disponible en breves minutos. Igualmente mi compañero Mauricio os pone el link en el chat para que si lo deseáis más tarde pues lo podáis ver. Nada, daros las gracias a ti, Guillem, a todos los que estáis de nuevo. Y os quiero recordar que tenemos un próximo encuentro. Será el jueves a las 6 de la tarde, a la misma hora que hoy. Y el ponente en este caso será Daniel Oliver, director de Capital Cell. Y la temática que vamos a tratar y que tratará él personalmente es Se busca inversión, razón, la industria biotech, uno de los sectores que en estos momentos pues está viendo, digamos, beneficiado por la inversión, ¿no? En tiempos de COVID-19. Nada más, daros las gracias, me reitero una vez más, daros las gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Saludos, Guillem, muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí y las preguntas. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.